A invitación de la revista Cosas, me complace saludarles y darles la bienvenida a esta mesa redonda. Mesa redonda en el mejor sentido figurado del término. No hemos podido hacerla geométricamente. La hemos titulado Camino al 2026, con una cuestión de fondo. ¿Con qué fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que es el clásico FODA del mundo gerencial, pero que vale también para los asuntos de gobierno y Estado? ¿Cómo recorrer con todo esto este complejo, difícil, crítico trayecto hacia esa fecha? Nos acompañan para responder a este titular y a esta cuestión de fondo. Nos acompañan distinguidas personalidades, como la doctora Elvia Barrios, expresidenta del Poder Judicial, el presidente del Consejo de Ministros, doctor Alberto Otárola, el exministro de Economía y Finanzas, el doctor Luis Carranza, el expresidente del Tribunal Constitucional, doctor Víctor García Toma, el embajador Carlos Pareja, diplomático de carrera y ex embajador en los Estados Unidos, el señor Alfredo Ferrero, ex ministro de Comercio Exterior. Para todos no es un secreto que hemos salido de una crisis muy seria, muy grave en el país, y estamos en un trayecto donde pareciera que no pasará nada, pero que debe tener muchas cuestiones de fondo, indudablemente. Y quiero empezar dándole la palabra al primer ministro, doctor Alberto Otárola. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, un agradecimiento especial a la revista Cosas, a Juan Paredes, un saludo a los colegas de panel el día de hoy, fecha en la que siento que podemos hablar con tranquilidad sobre el futuro del país, sin ningún tipo de contingencias coyunturales que guarden relación con el orden público. Yo quisiera hacer una introducción, si me lo permite, Juan, una reflexión acerca de lo que ha pasado y cuál es la visión del gobierno respecto de los próximos meses y años. Yo creo que hemos pasado por una situación muy grave, una situación en la que ha estado en juego la democracia. Yo me atrevería a decir que nuestro sistema democrático ha estado al borde de un colapso institucional, no solamente producido por algún tipo de protesta social muy violenta que pretendió tomar el poder por la fuerza y que intentó, digamos, instalar una ideología y un estilo de gobierno muy lejanos a lo que han querido nuestros fundadores de la República. Una situación en la que no hemos sido capaces como gobierno, como peruanos, como instituciones, por ejemplo, de celebrar nuestro bicentenario, ¿no? Una situación en la que lamentablemente han fallecido compatriotas producto de estas marchas violentas en las que siempre se ha sucedido una lógica, ¿no? La agresión ha sido contra el Estado, contra los ciudadanos, pero también una situación en la que nos ha permitido reconocer tres cosas que creo son muy importantes, y con esto quisiera introducir este conversatorio. En primer lugar, ha funcionado el sistema democrático, es decir, el rodaje de nuestro sistema democrático, con tantas complicaciones, desde la recuperación de la democracia en el año 80, tenemos alguna experiencia, digamos, como país y como institución, en la administración de la democracia y en la defensa de sus fueros y sus instituciones. Con todo la sana o la mala crítica que puedan tener instituciones como el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, es decir, los organismos constitucionalmente autónomos, ha funcionado la institucionalidad. Y desde esta institucionalidad es que nos hemos permitido no solamente defender el Estado de Derecho, sino también consolidar el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La segunda reflexión es que
esta situación nos llama casi por obligación a realizar desde el punto de vista político un esfuerzo para que por aproximaciones sucesivas podamos llegar a un escenario en el que se pueda sentar las bases para una reconciliación nacional, tan necesaria para el país. Y en tercer lugar, en el tema económico, creo que hemos salido de un periodo de oscurantismo en la gestión pública, de mediocridad en la toma de decisiones y en el establishment, digamos, en la configuración del Estado y del gobierno. Y sobre todo hemos logrado, digamos, tranquilizar a los actores económicos y tratar de darle al país estabilidad, seguridad jurídica y sobre todo retomar el crecimiento económico, que es el gran reto que tenemos como peruanos el día de hoy. Así que desde el punto de vista de gobierno, creemos que el norte está claro, el respeto por las inversiones, el respeto por la institucionalidad democrática, siempre la búsqueda permanente de buscar a los mejores para las posiciones del Estado que requieren una alta especialidad y sobre todo el compromiso de proteger y defender siempre los derechos humanos y los altos intereses de la ciudadanía. Gracias, primer ministro. Doctora Barrios. Bien, muchísimas gracias en primer lugar por esta invitación y haciendo una reflexión sobre qué es lo que esperamos hacia el 2026, lo primero que tenemos que decir todos los peruanos y peruanas es que queremos la paz. La paz es un sueño, la paz es una aspiración, pero también de la mano va a fortalecer nuestra débil democracia y el respeto fundamental de los derechos humanos de todas las personas. Queremos erradicar la pobreza y terminar con la desigualdad. Pero ¿qué nos enseñó la pandemia? La pandemia nos enseñó que hasta la geopolítica juega con crueldad. Hoy somos más desiguales y las mujeres son más pobres. Indudablemente que hay mucho camino por hacer. ¿Qué esperamos del sistema de justicia? Del sistema de justicia peruanas y peruanos, de las que yo soy parte, por cierto, hablando del sistema de justicia, lo que esperamos es un poder judicial, un sistema de justicia, Ministerio Público, Policía, Defensa Pública, etcétera, un sistema fuerte, eficiente, eficaz, que brinde justicia sin desigualdad, Pero también quiero decir, a raíz precisamente de lo dicho por el Premier, que en todos los peruanos y peruanas tenemos una gran interrogante. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tan fuerte es nuestra democracia? ¿Y qué tan fuerte es este gobierno para garantizar una transición democrática? Y ahí lo que puedo decir desde el Poder Judicial es que nosotros también somos ese soporte fundamental como poder del Estado para garantizar la estabilidad democrática. Creo que a lo largo de toda esta conversación vamos a tener la oportunidad de decir cuáles son las fortalezas que tiene el Poder Judicial, las debilidades que tiene y esas oportunidades que se nos presentan. Doctor Carranza. Muchas gracias, muy buenos días a todos los miembros del panel. Quiero también agradecer a la revista y felicitarlos por esta iniciativa de generar un foro de conversación y discusión sobre el futuro de nuestro país. Como reflexión general podría decir que el proceso de desarrollo y de crecimiento de un país es fundamentalmente eso, es un proceso, hay que entenderlo como un proceso, donde los tres sistemas interactúan, el sistema económico, el sistema político y el sistema social. Y lo que nosotros hemos visto en los últimos años ha sido una involución en algunas instituciones políticas, fundamentalmente en los temas de eficiencia de gestión pública, que ha afectado tanto el sistema económico como el desarrollo del sistema social. Y si bien es cierto, y lo vamos a conversar a lo largo de esta charla, tenemos grandes oportunidades y enormes fortalezas en nuestro sistema económico, no es posible plantear un proceso de largo plazo y sostenido de desarrollo de nuestro país si no tenemos también evolución del sistema político y consolidación del sistema social.
Me preocupa enormemente en la parte social el aumento de pobreza que tenemos. Hemos retrocedido 12 años respecto a niveles de pobreza y eso implica una situación latente de deterioro en condiciones de vida que alimenta conflictos sociales. Y de otro lado, la necesidad de que nuestra población se movilice en el buen sentido. Una movilización de nuestras clases medias para exigir mayor transparencia y mayor eficiencia de nuestro Estado y, por otro lado, mayor competencia en nuestro sistema económico. Eso como reflexión inicial. Gracias, doctor Garza. Muy buenos días. Sean mis primeras palabras para agradecer a la revista Cosas y también en ese agradecimiento a Juan Paredes Castro, que nos ha convocado para coparticipar en esta actividad académica de reflexión que resulta muy importante por el contexto. Ciertamente implica un reto y sería muy importante para el país que este gobierno, nuestro gobierno, pueda llegar en los mejores términos al 2026. Seguramente habrá oportunidad de conocer qué es lo que el gobierno se propone de acá a ese lapso. Pero debemos entender que si hoy no construimos aquello que viene después del 26, lamentablemente vamos a tener la posibilidad de poder repetir esta experiencia que yo la califico de nefasta. El Perú requiere recuperar su Estado y entregarlo al servicio de los ciudadanos, como bien se ha dicho aquí, con eficiencia, con eficacia, con transparencia, con honradez. Se requiere que los partidos políticos ocupen el escenario político que sirva de intermediación entre los intereses ciudadanos y las cuotas de poder que la democracia asigna dentro de un sistema de partidos. Requerimos necesariamente de un conjunto de reformas constitucionales, legales y administrativas que permitan tener la posibilidad de poder escoger mejor, de poder elegir mejor, de que lleguen los mejores. Necesitamos una ciudadanía que sea más consciente de sus responsabilidades como tal. El acto de sufragio no es solamente un acto de convicción, es un acto también de compromiso y en consecuencia los ciudadanos tienen el deber de cotidianamente ser también copartícipes de aquello que sucede en el país. En consecuencia, el futuro de aquello que se avecina en el 26 tenemos que irlo construyendo desde ahora. Y en esa responsabilidad no solamente participa el Ejecutivo o el Legislativo, sino que hay que recuperar para la vida pública a los colegios profesionales, a las mismas universidades, insistir en la idea de que no hay democracia sin partidos. Si esa tarea no la hacemos hoy, en el 26 lamentablemente volveremos a escoger dentro de las pobres opciones que hoy, con el sistema que tenemos, el país nos ofrece. Gracias, doctor García Toma. Embajador Pareja. Bueno, desde el punto de vista de la política exterior de la proyección del Perú hacia los países, todo el concierto internacional, que yo creo que hemos estado en los últimos años pasando por una inestabilidad bastante pronunciada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos proyectar hacia el exterior? Estabilidad, ¿no? Estabilidad que se basa en ¿qué? En el respeto a la democracia, los pilares de la democracia, la libertad de prensa, elecciones libres cuando correspondan, y la institucionalidad. Es muy importante y eso, por ejemplo, se vio inmediatamente después del golpe de Estado del expresidente Castillo, ¿no es cierto? Las instituciones respondieron, ¿no? Y a las 2 horas, pues, este intento de golpe de Estado ya era un intento de golpe de Estado fallido, ya estaba develado, y eso creo que dijo muy bien del Perú, ¿no es cierto? Y entonces esa institucionalidad tenemos que fortalecerla, y eso es lo que la proyección que el Perú debe dar hacia el extranjero,
Y eso pues favorecerá las inversiones, favorecerá el buen nombre del Perú, que hay que recuperarlo plenamente, ¿no? Creo que es muy importante que el gobierno dé esa fortaleza del Perú, ¿no es cierto? La institucionalidad, las diversas instituciones que respondan y que entonces se pueda proyectar una imagen sólida del país. Señor Ferrero. Muchas gracias. Gracias a la revista Cosas por la invitación. Un saludo a los distinguidos panelistas del día de hoy. Bueno, creo que viendo en perspectivas de lo que hemos sufrido entre comillas, porque hemos pasado 6 años muy complicados, con 6 presidentes en 6 años, creo que es un récord casi mundial, ¿no es cierto? Y creo que a partir de ahora debemos aspirar a tener una estabilidad que permita tener certidumbre. Y el mensaje del Premier nos ayuda a pensar, a ser optimistas con cautela respecto del futuro del país. Y tenemos que pensar que para poder reducir la pobreza, que se ha incrementado al 27.2%, tenemos que crecer de acuerdo con nuestro potencial. Llevamos 5 años creciendo por debajo del potencial del Perú, es decir, podríamos crecer bastante más. Creo que la agenda de crecimiento es una agenda fundamental que debe iniciarse con el gobierno de Boluarte, el gobierno actual, que debe concluir en 2026 para que el siguiente gobierno pueda retomar ese crecimiento y recuperar las cifras que teníamos del 6 o 7%. Aprovechando además que la economía mundial, si bien tiene algunos problemas por la inflación y la guerra europea, también tiene oportunidades. La principal de ellas es que los minerales, los metales, el oro y el cobre están en condiciones históricamente altas. Y esa coyuntura del oro y el cobre alto no es una coyuntura permanente ni eterna, eso va cambiando. Y esa coyuntura hay que aprovecharla. Por lo tanto, si bien hay amenazas en la economía mundial, también hay fortalezas en nuestra propia economía, como son el precio de los metales. Así que yo creo que es fundamental, de cara al 2026, tener conciencia de que no podemos repetir los errores del pasado. Y en segundo lugar, que la agenda de crecimiento tiene que empezar con este gobierno, no esperar al 2026. Creo que es urgente para poder reducir la brecha, para reducir la pobreza y para evitar solamente la conflictividad social, que es lo que nos ha estado golpeando los últimos años. Así que, reitero, optimista sí, con cautela también. Bueno, quien va a tener la sartén por el mango digamos, en la cocina de las fortalezas es el gobierno. Y tal como acabamos de escuchar, si no hay crecimiento, no va a haber forma de reducir la pobreza ni enfrentar la desigualdad. Y en medio de ello, la gestión pública es clave, como lo señalaba el exministro de Economía y Finanzas. Así que, ¿cómo va esa sartén? Bueno, ya la estamos manejando mejor y estamos, digamos, tratando de hacer lo que nos toca. Fíjense, yo les quería comentar algo muy importante. Cuando fuimos a solicitar la confianza al Congreso, un turbulento día, que estábamos muy complicados ahí, planteamos 9 ejes como política de gobierno. 9 ejes que cruzan transversalmente a todos los sectores en el país. Y yo voy a comentar 2 de esos ejes que considero nos pueden ayudar un poco a tener una perspectiva hacia el año 2026. El primero de ellos es, evidentemente, el déficit de infraestructura que tenemos en el país. Tenemos 120.000 millones de déficit de infraestructura, es decir, aquellas obras que inclusive están financiadas, pero que no han sido capaces de ser ejecutadas. Hemos encontrado más de 2.600 proyectos e inversiones trabadas con presupuesto asignado y con un avance físico y financiero de 6, 7, 8%. Y hemos encontrado muchísima expectativa a nivel nacional, alguna de la cual pudiera haber generado, ¿no es cierto?, estas protestas sociales que son muy entendibles, porque las protestas fueron inicialmente en contra de lo que se denomina Estado. Yo siempre pongo, por ejemplo, de la ineficacia de la gestión pública, un tema que es público. Hasta este momento no podemos hacerle el agua y desagüe a Juliaca. Y eso es una barbaridad, ¿no? Hace 7, 8, 9, con presupuesto aprobado. Fue adjudicado el proyecto a una empresa china y tiene 4% o 5% de avance físico. Entonces, eso lo vamos a variar. Este año va a cambiar radicalmente esa situación. Pero entonces, ¿qué cosa es lo que hemos encontrado? Lo repito, infraestructura caída,
120.000 millones de déficit de infraestructura. ¿Y qué cosa es lo que pensamos hacer? Y ya lo estamos haciendo. Es decir, en muy poco tiempo estamos inaugurando obras. Estamos inaugurando obras que benefician a la población. Yo hace 3 días he estado inaugurando un espectacular y moderno hospital en Yungay, una zona muy deprimida del Callejón de Huaylas. Y vamos a destrabar, por ejemplo, 57 hospitales, 13 de los cuales se van a inaugurar este año. Es decir, tenemos que hacer un trabajo que no tenemos mucho que pensar. Es decir, los proyectos están aprobados, muchos de ellos poniendo la carreta por delante de los caballos, por ejemplo, en el norte, ¿no? No sé si en el norte se necesitaba hacer 25 colegios o los trabajos de prevención del río Piure y río La Leche. Entonces lo tenemos muy claro y es por eso que también hemos presentado un proyecto de ley para la creación de la Autoridad Nacional para la Infraestructura, que se va a encargar, fíjense, regresando al tema del Bicentenario, de construir aquellas obras emblemáticas que son 77, que están en una nomenclatura del Ministerio de Economía, y que son las que el país requiere. Entonces, porque no hemos sido capaces, en la perspectiva de nuestro Bicentenario, de concluir nuestra nueva carretera central, de hacer el tren de cercanías, o sea, aquellas obras de desarrollar nuestro sistema de transporte en Lima metropolitana, que es un caos, y por eso, entre otras cosas, el gobierno ha decidido desprenderse de ataduras ideológicas y apoyar al alcalde de Lima, que es lo que nos toca hacer, para que pueda hacer las obras que la ciudad requiere, sin ningún tipo de condicionamiento, ¿no? Y de esa manera, por ejemplo, hemos sacado varios proyectos que el alcalde de Lima ha presentado y el gobierno lo va a apoyar, porque Lima requiere urgentemente una reforma de transportes, el apoyo en obras emblemáticas, etc. Entonces, es un tema de prioridad para el gobierno, y también quiero comentar que recién este año estamos discutiendo, va a ser, entre comillas, nuestro presupuesto, y la prioridad que ha puesto la Presidenta de la República, sin ninguna duda, agua y desagüe y saneamiento para el presupuesto del próximo año. Hemos encontrado en todo el país, prácticamente no se ha resuelto el problema del agua y desagüe. En la costa, en la sierra piden agua, con la contradicción que tenemos de que somos un país que produce tanta agua que se va al mar, y que es realmente inusitado que en Paita tengan acceso al agua media hora todos los días, ¿no? Eso no puede ocurrir, sencillamente, ¿no? Cuando tiene todo el desarrollo del norte y todos los avances que en otros campos se han dado. Y el otro tema, si me lo permite, no quiero extenderme mucho, es la institucionalidad democrática. Creo que tenemos que, una vez que se ha calmado la situación, hemos conquistado, como lo decía alguno de ustedes, un derecho que es muy importante para los peruanos, ¿no? El derecho a la paz y a la tranquilidad. Esto que tenemos en este momento, que inicialmente fue precario y que ahora está consolidado, es un elemento esencial de base para poder pensar en futuras reformas y en la estabilidad macroeconómica. Hemos conseguido la paz y la tranquilidad. Yo recuerdo mucho que cuando fuimos a un evento minero en Canadá, el más grande del mundo, decidimos acompañar al ministro de Economía y al presidente del BCR, dimos un discurso político en ese evento, porque teníamos que recuperar la confianza de todos los grandes inversionistas mineros, porque decir que el Perú no es un país minero es hacer demagogia. Somos un país minero, ¿no es cierto? Entonces, y hay que darle garantías, porque yo apenas me senté en la presidencia del Consejo de Ministros, me quedé sorprendido que todos los días recibía solicitudes de citas para las empresas mineras. Entonces las empecé a recibir una por una. ¿Y cuál era el problema de todas las empresas mineras? Que todos sus expedientes administrativos estaban estancados 1, 2, 3, 4 años. Eso ya se resolucionó. Lo hemos bajado a 6 meses y les hemos dado la garantía, por supuesto, a las empresas, a la minería sana, a la minería que respeta las normas medioambientales, para que pueda haber una segunda gran ola de inversión minera, que creo va a hacerle mucho bien a nuestra economía, que está todavía afectada por la crisis mundial de los años pretéritos. Entonces, en el tema económico lo tenemos absolutamente claro, ¿no? Nosotros necesitamos recuperar la confianza de los inversionistas, reafirmar los fundamentos centrales de nuestra macroeconomía, que desde ministros tan eficientes como Tito Carranza, ¿no es cierto?, consiguieron a lo largo de varias décadas y por varios gobiernos darle una estabilidad al país, a consolidarnos como un país que respeta las inversiones y sobre todo tratar de afianzar el potencial que tenemos para traer más inversiones, que son las que necesitamos
para los próximos años. Doctor Barrios, No, las prioridades de reformas, quizás. claro, pero solamente tengo que acotar de que ojalá dentro de esas obras emblemáticas estén algunas que corresponden al Poder Judicial. El 27% de los locales que tiene el Poder Judicial son propios. El resto de locales son alquilados. De los 4.150 millones aproximadamente que se nos ha otorgado de presupuesto, la mayoría de este se va en el pago de remuneraciones y locales alquilados, en condiciones inadecuadas para los trabajadores, porque adaptamos locales para precisamente que atiendan ahí los diferentes órganos jurisdiccionales. Pero para que se den cuenta de la dimensión del trabajo que realiza el Poder Judicial, nosotros tenemos este año aproximadamente 3,5 millones de procesos. ¿Cuántos jueces van a resolver esos 3,5 millones de procesos? 2.600 aproximadamente jueces y juezas que integran el sistema de justicia. La mayoría de ellos, por cierto, provisionales. ¿Cuáles son nuestras fortalezas dentro de todo ello? Ustedes saben que el día a día del peruano hoy día decanta por ver las noticias y ver quiénes están procesados y quiénes están juzgados. Entonces, ¿cuál es la fortaleza del Poder Judicial para mandar un mensaje de no impunidad? Y es que contamos con un sistema judicial especializado, una sala penal nacional dedicada precisamente a ver los megaprocesos, los casos de corrupción más grandes. Pero también, independientemente de eso, a nivel de la Corte Suprema, contamos nosotros con una sala penal especial integrada por jueces supremos y un juez de investigación preparatoria para el juzgamiento de los altos funcionarios. Creo que esto es muy importante, el garantizar que haya una justicia especializada para estos delitos que afectan, porque la corrupción afecta a los derechos humanos fundamentalmente de los más vulnerables. Esa es una fortaleza. Otra fortaleza que tenemos dentro del Poder Judicial es el uso de las tecnologías. A través del uso de las tecnologías nosotros hemos podido, en primer lugar, reducir los tiempos de atención de los procesos, dar una respuesta célere, ¿no? Lo que advierte pues un verdadero acceso a justicia. Y el uso de las tecnologías nos ha permitido, por cierto, reducir en el ámbito, por ejemplo, de violencia, muchas brechas o déficits de atención para las víctimas de violencia, porque hoy en el Poder Judicial contamos a nivel nacional con expediente judicial electrónico en materia de violencia. Pero todavía nos falta, y aquí viene un reclamo, como siempre. Se ha creado, y esto es necesario que lo sepan, porque el día a día del Perú transcurre por los feminicidios y por todos los delitos de lesiones que hay hacia las mujeres. Y no podemos hablar de verdadera democracia ni de igualdad si es que no se respetan los derechos fundamentales de las mujeres. Tenemos un sistema nacional especializado de justicia que se llama SNEJ, un sistema donde los jueces y juezas están capacitados para responder las decisiones judiciales con enfoque de género. Solamente se ha otorgado presupuesto para 8 distritos judiciales y después no tenemos presupuesto para ello. ¿Cuántas medidas de protección hemos dado hasta la fecha desde la ley? Eso no está funcionando. No está funcionando. Desde la ley 3036-4 del 2016, el Poder Judicial ha emitido 1,5 millones de medidas de protección para víctimas de violencia. 1,5 millones de personas vulnerables, el 95% mujeres que tienen una medida de protección y la policía lógicamente no tiene abasto para dar custodia, protección a esas mujeres. Por eso es que el sistema de justicia requiere que este sistema especializado, que es un sistema que está integrado por el Ministerio de la Mujer, la policía, la fiscalía, la defensa pública, requiere que sean potenciados. Pero acá también hay una debilidad que estamos trabajando con la ministra de la Mujer, precisamente porque estoy a cargo del PPR Violencia, y es la siguiente, que tenemos que interoperar, tenemos que utilizar la tecnología para reducir los costos incluso de lo que significa el servicio en general de justicia. Y eso es lo que no se hace. Implementamos interoperabilidad con las comisarías de las mujeres. Solamente en mi gestión 400, pero más de 1.300, son 1.300 comisarías no logramos concluir por el cambio constante de ministro del Interior, de directores generales. Entonces, caminamos y encontramos un estanco. Eso es algo que hay que quebrar. Bueno, y habría que hablar muchísimo más, no quiero quitar el tiempo, pero en el debate vamos a poder. ¿Me permite una pregunta, sí. doctor Barrios? Usted inició su carrera en el Ministerio Público, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Cómo ve, sin
sin citar nombres, que fiscales con alta responsabilidad en casos de envergadura también y de emblemáticos, en circunstancias obvias como la lucha anticorrupción ahora, postulen a cargos judiciales. Bueno, yo creo que ¿Es algo normal? A ver, lo primero, el hecho de irse a otra institución es una decisión personal. Lo segundo, el encontrarse efectuando una investigación importante, yo creo que eso es un motivo para que cada uno personalmente medite y piense qué es lo que debe hacer, ¿no? Y ahí, ¿por qué? Porque todo el mundo tiene derecho a aspirar a otro cargo dentro de la carrera judicial porque se va haciendo carrera judicial. Gracias. Doctor Carranza. Nuestra economía tiene grandes fortalezas que se han mantenido a lo largo del tiempo y es básicamente la solidez de nuestras instituciones monetarias, financieras y fiscales, que nos permiten ser uno de los países con menor riesgo a nivel global, con el nivel de deuda sobre producto más bajo a nivel latinoamericano, y que eso da confianza sobre la capacidad de repago que tenemos y que evidentemente afecta a todas las tasas de interés en nuestra economía. Y esa es una gran solidez. Si bien es cierto, la inflación está afectando a todos los países en el mundo, especialmente por inflación de alimentos, que es la causa fundamental de que haya aumentado la pobreza el 2022, también es cierto que los ajustes que se han hecho en tasas de interés han sido bastante más bajos que en otros países similares como Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho de que nuestra tasa de interés no esté más de 13%, la tasa del Banco Central, como lo es en Colombia, y que las tasas que recibe nuestros empresarios pequeños y medianos no se hayan disparado a los niveles de Colombia, es producto de esas fortalezas monetarias y fiscales que tenemos en el Perú, ¿no? Entonces, esa es nuestra gran fortaleza. En el lado de oportunidades, si miramos los dos sectores en los extremos de productividad laboral, agro y minería, que dependen básicamente de demanda externa, que eso va a seguir creciendo, no depende de nuestra demanda interna. El potencial es enorme, ¿no? Ya lo comentó el Premier y saludo en general esa voluntad de trabajar para resolver problemas de empresas y de infraestructura paralizada. Creo que eso es algo muy positivo en nuestro país, ¿no? Pero el gran potencial de la minería no solamente está en materializar esas inversiones que nos van a generar grandes recursos fiscales, sino también potenciar el desarrollo de proveedores mineros, como lo hizo Australia, Canadá o Noruega en el caso petrolero. Fíjense, nosotros tenemos un producto de proveedores mineros que es equivalente al 4%. Chile está en el 7% y Australia está en el 12%, teniendo los tres países el mismo porcentaje de producto minero. Ese es un trabajo muy importante, porque por cada empleo directo en minería, en los proveedores generamos entre 10 y 15 puestos directos. El potencial de crecimiento en industria, en servicios asociados a minería es enorme. Pero hay un trabajo importante por hacer. Y del otro lado, en agricultura, creo que el potencial de desarrollo de productividad es enorme. Nosotros hemos logrado este milagro con 200.000 hectáreas. Nosotros podemos en los próximos 10 años incorporar 400.000 hectáreas entre nuevas y mejoradas. Haciendo una regla de 3, esto implicaría una creación de 4 millones de puestos de trabajo. Esa incorporación es por riego. Así es. Tenemos Majes-Iguas paralizado hace más de 10 años. Tercera etapa de Chavimochi paralizado. Solo estos dos proyectos incorporan 100.000 hectáreas. Ahí necesitamos liderazgo para sacar estas cosas adelante.
Y entonces tú vas a tener un crecimiento muy fuerte de empleo directo e indirecto producto de esto, y en 10 años la pobreza va a pasar a ser un error estadístico en el país. Julio empieza la tercera etapa de Chavimoche. Ya se destrabó todo y empieza con todo la tercera etapa de Chavimoche. Es la mejor noticia que he Exactamente. recibido. Pero Y en ¿es eso hemos solamente estado un destrabe o tiene No, también estaba- cuadros de gestión? Había que, digamos, hacer un saneamiento que desde el Ministerio de Desarrollo Agrario ya se concluyó hace 2 semanas. Existía la duda sobre quién va a impulsar esta tercera etapa. Hemos decidido que lo haga el gobierno en trabajo con el gobierno regional, y esto a partir de julio avanza. Esa es una gran noticia para todo el norte, porque va a generar muchísimos puestos de trabajo, ¿no? Una gran noticia Para el Perú. Todo lo- exactamente. ¿no? Ahora, Premier, si me permite, Adelante, si adelante. pueden hacer lo mismo con Majesiguas Sí, sería extraordinario. Sí. Sí. Es un poco más complejo, pero es ese compromiso que hemos asumido con Majesiguas. ¿Cuál es el punto complejo de Majesiguas? Yo creo- ahí hay unos problemas, digamos, de orden de contratación, pero hemos tenido varias reuniones con los especialistas, con el gobernador, y estamos seguros que lo vamos a destrabar, porque la verdad ha faltado una visión para estos grandes proyectos que sin ninguna duda va a ser un antes y un después en el caso de Majesiguas. Esperamos dar una noticia positiva en los próximos meses. Todavía no lo puedo hacer, pero seguimos trabajando en esa perspectiva. Sí. Pasamos al doctor. Mil disculpas. No, al contrario. Gracias, muy amable. El sentido de esta reunión era mirar las perspectivas del país de cara al 2026. Estamos hablando de un ciclo presidencial, estamos a la mitad de ese ciclo, y qué es aquello que aspiraríamos digamos, en el tiempo presente, y dejar como herencia, este gobierno, dejar como herencia al futuro. Yo creo que el primer gran reclamo es orden. Este gobierno le ha devuelto al país orden, pero creo que se requiere un grado más intenso de ello. Mayor orden político, un mayor orden administrativo. Incluso cuando utilizo la palabra orden, de alguna manera me estoy refiriendo a la seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no hay inversiones, no hay la posibilidad de que los ciudadanos tengamos claro cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, y estemos compelidos a ejercer en uno o en otro sentido estas responsabilidades. Entonces, el orden creo que es un primer elemento que en este tiempo debería ser el gran aporte de este gobierno. El segundo gran aporte tiene que ver con la idoneidad. Hemos conocido el tipo de funcionarios que ustedes han heredado. Evidentemente, y disculpen la expresión, hay que hacer una tarea de fumigación para volver de alguna manera a recuperar los mejores cuadros para la administración pública, y en ese sentido es una exigencia la idoneidad. Un tercer aspecto, que por supuesto no es solo de este gobierno, tiene un poco más de tiempo atrás, pero hay que continuar esa pelea y ganarla, que es la pelea de la transparencia. Un Estado sin transparencia es un Estado que abre las puertas a la corrupción. En cuarto lugar, no es el caso del gobierno, pero creo que cabe señalar que los órganos del Estado, particularmente el Parlamento, deberían dar mayores muestras de austeridad, porque evidentemente los dineros públicos no son muy abundantes para la inmensa cantidad de responsabilidades que tiene para con su ciudadanía, y porque en segundo lugar, finalmente, esos recursos se hacen con el esfuerzo de los peruanos y deberían ser mejor administrados. Sería deseable que tuviéramos mayor claridad en los lineamientos de política en cada uno de los sectores, que pudiéramos comprometernos en una gran campaña de coordinación y cooperación. La doctora Barrios en su momento era muy entusiasta en generar sinergias en torno a los distintos poderes. Yo creo que ese esfuerzo hay que continuarlo. No sé si con el Consejo de Estado, con el foro, en fin. La institución no es significativa, sino el compromiso de cada una de las instituciones públicas de comprometerse
a trabajar de manera mancomunada en función a ciertos objetivos que son comunes. Insistiría para más tarde el tema de las reformas, pero yo creo que hay algo que definitivamente tiene que ser una tarea de hoy, que no puede esperar, que es definitivamente mejorar el proceso de centralización. Hemos hablado de bienestar, de desarrollo, de progreso, de bienestar, y eso no lo vamos a conseguir con el modelo que hoy tenemos. Digamos, hay que decirlo claramente, el sistema, el proceso de centralización en el país ha fracasado. Tenemos que reconocer eso y hay que volver a comenzar, digamos, de una manera más realista, a efectos de que finalmente los gobiernos descentralizados puedan cumplir las tareas que la Constitución les señala y que son los anhelos ciudadanos y que perjudican al gobierno central, porque el fracaso de estos gobiernos centralizados se lo trasladan al gobierno nacional, no siendo necesariamente responsables de ello, ¿no? Embajador Pareja. Bueno, yo les quería informar que durante los primeros días del mes de abril, esta entidad que se llama InPerú, ¿no?, que normalmente hace viajes de promoción de inversiones a través de nuestros socios comerciales, creyó conveniente hacer una gira por 4 países para explicar lo que estaba sucediendo en el Perú después de la asunción del mando de la señora Boluarte, ¿no? Y entonces fuimos a Washington, a Bogotá, a Madrid y a Londres. Fue un viaje de 17 días. El grupo de gente que fue a cada ciudad fue distinto, ¿no? Como académicos, constitucionalistas y empresarios. Y realmente en estas 4 capitales, y fíjese que no se iba a Bogotá también, no había absolutamente ninguna duda de que el gobierno de la señora Boluarte es un gobierno constitucional. Ninguna duda, ningún cuestionamiento, ¿no? Sí había preocupación por los sucesos que habían ocurrido, por los decesos, y sobre todo en Washington, pues que son muy estrictos con eso, porque también nos vimos con organizaciones de derechos humanos, sí, digamos, requerían una explicación, con lo cual lo lógico es que la Fiscalía, pues sin prisa pero sin pausa, haga las investigaciones pertinentes, ¿no? En Bogotá, por ejemplo, fue muy interesante, porque ahí nos entrevistamos con gente del Ministerio de Hacienda y nos dijeron, ustedes en el Perú tienen una gran fortaleza que tienen que cuidarla. Y esa fortaleza es que tienen grado de inversión. En Colombia ya no tienen grado de inversión y entonces realmente pasan momentos muy difíciles para los créditos y para las tasas de interés y todo. Entonces, ustedes tienen grado de inversión, deben cuidar eso, pero como si fuera oro en polvo, ¿no? Eso nos impresionó mucho, ¿no? En Madrid, el gran interés de España es pues las inversiones en Latinoamérica y en particular en Perú, que tienen una gran cantidad de inversiones. Entonces, para ellos el tema de la estabilidad jurídica, la seguridad jurídica, el que haya un ambiente propicio para las inversiones es muy importante, ¿no? La misión que estuvo, la misión que estuvo en Bogotá, apreció que había una contradicción entre el discurso pro Castillo del presidente Petro y la opinión pública, por ejemplo. Sí, bueno, la conclusión nuestra es que la posición de Petro es una posición personal e ideológica, ¿no? Obviamente el gobierno no puede decir lo contrario, ¿no? La gente que rodea al presidente, pero en realidad nadie duda que la posición de él es ideológica, ¿no? No la comparten, pero bueno, en ese sentido, claro, la relación entre los dos países, entre Perú y Colombia, está un poco distante, un poco enfriada en el nivel político, pero solamente en el nivel político del gobernante, no en el nivel del pueblo o del Congreso, ¿no? Así que creo que es cuestión de esperar nomás, la realidad se va a imponer y al final el discurso de Petro en contra del gobierno peruano pues se extinguirá, ¿no? Así que eso no cabe duda.
Y en Londres fue muy interesante porque nos vimos con mucha gente del Congreso, ¿no? Y ahora justamente esta semana llegan 2 o 3 parlamentarios ingleses y hay un gran interés por el Perú. Yo me sorprendí del conocimiento que tienen y el interés, ¿no? Y nuevamente los ingleses que se apartaron pues de la Unión Europea tienen mucho interés en invertir en el extranjero, en tener acuerdos comerciales o que ese comercio, esas posibilidades se traduzcan en realidades. Así que tenemos en realidad el espacio abierto internacionalmente, ¿no? Es cuestión de que esta proyección de nuestro gobierno se proyecte con estabilidad, con seguridad jurídica, con fortaleza, ¿no? institucional. Eso es lo que al final va a imponer el prestigio del Perú, ¿no? Gracias, embajador. Muchas gracias. Bueno, creo que es importante haber escuchado a los distinguidos panelistas y yo voy a, digamos, insistir en el tema de que el crecimiento es clave para el Perú, porque sin crecimiento no hay recursos, sin crecimiento no hay empleo, sin crecimiento no hay progreso, ¿no? Y creo que tal vez digo, entre comillas, tal vez es el que hemos tenido la primera parte, antes de la doctora Boluarte, el gobierno Castillo ha sido el peor gobierno de la historia del Perú. No solamente porque ha habido corrupción, sino que además ha habido una situación calamitosa con el tema de la gestión pública, que es ya un déficit del Perú. Es una de las debilidades del Perú, es la gestión pública y la falta de políticas públicas, pero eso se acentuó con Castillo. Pero yo quiero referirme en esta parte sobre las fortalezas del Perú, dónde están nuestras oportunidades. Y ciertamente creo, como lo han dicho, que el Perú es un país minero, pero no solamente es un país minero. Yo hablo siempre, me refiero a los 4 fantásticos. La minería, por supuesto, es el sector más importante en generación de exportaciones y de recursos, porque estamos benditos en el tema de minería. O sea, no cualquier país tiene el cobre, el oro, el zinc, la plata, el gas que tenemos nosotros. Y eso hay que aprovecharlo, en el buen sentido aprovecharlo. Cuidando las normas ambientales, cuidando el retorno a la colectividad, ¿no? Porque eso es parte del clúster minero. O sea, la minería implica no solamente beneficio para la empresa y para el Estado, también para la colectividad, y eso hay que entenderlo así. Entonces la minería es el primero. El segundo, que es un sector además relativamente nuevo, porque este sector realmente se potencia, crece con los tratados de libre comercio, que es la agroindustria. La agroindustria, cuando me tocó ser ministro de Comercio, exportaba 700 millones de dólares. Básicamente espárragos y café. Hoy día estamos bordeando los 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. El Perú hoy día es una potencia latinoamericana en la agroexportación. Y hace 20 años éramos un país que exportaba algunas cositas. Hoy día es un sector muy potente. El tercer sector, también importante, es la pesca. No nos olvidemos, somos el primer exportador del mundo en harina y aceite de pescado. Y tenemos todo un sector todavía no explotado, que es la acuicultura. Entonces, ahí también hay un potencial tremendo en ese sector que nos permite ver el futuro con optimismo. Y el cuarto, un sector que me tocó a mí en su momento manejar, liderar como ministro, es el turismo. Es otro sector que el Perú tiene un potencial y unas capacidades, digamos, a nivel mundial, ni siquiera América Latina, a nivel mundial. Y no me refiero solo a Machu Picchu, que todo el mundo habla de Machu Picchu, no. En el norte tenemos recursos turísticos, en Puno, en la selva. Lo que pasa es que tenemos recursos turísticos. Necesitamos convertir los recursos en productos turísticos y convertir esos millones de visitantes que hoy día a duplicarlos, porque podemos duplicarlos. Entonces, cuando yo hablo de la economía, hablo de 4 fantásticos: la minería, la agroindustria, con los tratados de libre comercio, la pesca y el turismo. Y eso no implica desconocer otros sectores, pero digamos las 4 patas de nuestra mesa son esos. ¿Y por qué digo que son sectores hoy? Porque todavía son sectores no explotados a su máxima intensidad. Son oportunidades, todavía hay mucho más que hacer. O sea, en turismo podemos duplicar a los turistas. En agroexportación estamos en 10.000, podemos llegar a 20.000. En minería tenemos proyectos enterrados. El mineral enterrado vale cero. Vale cero. ¿No es cierto? Entonces hay que entender eso. Hoy tenemos mineral, recursos. Tienes enterrado, no sirve. No le da riqueza al Estado a través de impuestos, regalías, canon. No beneficia a la población, no genera empleo, no genera exportaciones. Entonces, no recibe. Y recordemos además que los minerales tienen ciclos
y también tienen usos, y a veces aparece un sustituto y el mineral que valía un montón de dinero que está enterrado no te sirve nada, porque hay otro que lo reemplazó. Entonces, por eso es que hay que aprovechar las coyunturas de ciclos altistas como los actuales para sacar provecho. Y el Perú tiene un montón de proyectos mineros enterrados. Es más, la inversión minera ha bajado en el Perú. Esperemos que ahora con la doctora Boluarte esto empiece a reactivarse, porque el gobierno de Castillo, la primera parte digo, ha tenido un sesgo antiminero y la inversión se ahuyenta con inestabilidad, con incertidumbre y con discursos como los que hemos tenido, donde lo que hacemos es alejar la inversión. Entonces, yo, y aquí concluyo, es insistir siempre, el Perú es un país diverso en sus posibilidades, pero depende también de nosotros. O sea, si no, el recurso está ahí, pero no se utiliza, no se explota. La minería, y no solo la minería, por eso es que quería mencionar a otros tres. O la gente de la minería, sí, por supuesto, el número 1 es la minería, pero no nos olvidemos de la agroindustria, no nos olvidemos de la pesca, y no nos olvidemos del turismo, porque los 4 son muy importantes. Descentralizados, además, otro aspecto importante para nuestra economía. Así que yo creo que soy, reitero, optimista, y creo que nos falta un gobierno, una continuidad de gobierno, que permita consolidar ese crecimiento en beneficio de la población. Bueno, primer ministro, el doctor Solo- García Toma solo- señalaba. Solo una acotación a lo dicho, porque creo que es importante cuando hablas de la actividad minera que hay que también Te has tener de olvidado la de la mano justicia. el cuidado de la casa común, el compromiso que tenemos con el medio ambiente, pero también el compromiso con los más vulnerables que residen en esa tierra, porque hay que escucharlos, porque ellos pueden resultar los más afectados cuando hay una actividad muy extractivista. Y en eso hay que tener muchísimo cuidado, porque es el nivel de problemas que tiene el país que ha generado esta actividad cuando no se ha conversado con ellos. Nada Solo más. una perdón. acotación, es que cuando uno se refiere a la minería, y hay que entenderlo de esta forma, uno se refiere a la explotación de la minería. Hay lo que se llama clústeres mineros, y hay poblaciones aledañas. Esas son las empresas que además benefician a la colectividad. Hoy día no existe la minería sola, la empresa no existe. Hay que cuidar los servicios básicos de la población, hay que cuidar el medio ambiente y hay que cuidar el desarrollo regional para que la gente perciba que la minería no solamente son los impuestos y los empleos, sino que también esa minera que esté en ese lugar está beneficiando a las poblaciones aledañas. Pero esa es la minería moderna y esa es la que hay que apuntar. La minería moderna no es solamente la empresa es una parte de la ecuación. La ecuación incluye la colectividad, la ecuación incluye al Estado, la ecuación incluye todos los beneficios que la minería trae para la zona. Eso es lo moderno. Estamos hablando de minería del siglo XXI, no la minería de los años 50. Por eso es que hay que cambiar la visión respecto de las necesidades que tenemos como país, de decir sin miedo, sí, somos un país minero. No tienes la gente, no, sí, somos mineros. Es más, están nuestras riquezas ahí. Eso no significa que hay que saber hacer las cosas, como dice la doctora Barrios, hay que saber hacerla en forma ordenada, con un Estado promotor, regulador, pero que permita que esa riqueza se ponga en valor. Ese es simplemente el mensaje. Gracias. Bueno, primer ministro, el doctor García Toma ha puesto 3 cosas como puntos Vitales. cruciales. Orden administrativo, Paso. austeridad y descentralización. Y la descentralización toca este problema del gobierno unitario. ¿Hasta qué punto los gobiernos regionales van a seguir un poco por su cuenta prácticamente fuera del control del gobierno central? Yo creo que un problema central es el de la descentralización. Y yo quería un poco comentar este asunto con lo que nos está pasando, nos ha pasado en el norte con la emergencia climática, ¿no? Es decir, toda la descentralización se acaba cuando se le exige a los gobiernos regionales y locales que utilicen su presupuesto para atender la emergencia. Y en ese momento empiezan a mirar al gobierno central, cuando tienen un presupuesto asignado que lamentablemente no fue utilizado en su momento, que ahora, digamos, estamos tratando de compensar a través de capacitaciones y una serie de la participación, sobre todo del Ministerio de Economía y Finanzas, en estos temas. Pero creo que, si me lo permite, señor Paredes Castro, yo quería referirme a dos asuntos que son muy importantes conjuntamente con estos comentarios que acaban de realizar. El espacio internacional, ¿no? El Perú está colocado en este momento bajo un liderazgo, pero que digamos, la narrativa de lo que ha pasado en el país ha sido
cuestionada por varios países, ¿no? Y no se ha entendido el proceso político peruano en los últimos tiempos, ¿no? Entonces hemos sido testigos de un inmenso trabajo de nuestra Cancillería para digamos, contarle al mundo la verdad de lo que ha pasado y que en el país ha habido un golpe de Estado y que hay un presidente que está preso acusado por corrupción sin ningún tipo de parangones o de medias tintas. Eso es lo que hemos tenido en el Perú. Entonces hoy día, casi como primicia, les quiero comentar que hoy día hemos presentado al Congreso de la República un proyecto de ley, seguro Víctor García Toma tendrá unos comentarios, para que la Presidenta de la República pueda viajar y ejercer la diplomacia presidencial. Tenemos una Presidenta de la República que por algunas consideraciones no tiene vicepresidente, si no puede ir a los eventos internacionales, representar a nuestro país adecuadamente. Entonces, hemos encontrado una fórmula a través de la modificación de la ley orgánica del Ejecutivo, además trayendo mucho las tecnologías de la información para precisar que cuando la presidenta viaja en esta circunstancia excepcional, continúa administrando el despacho presidencial y sería el primer ministro... O sea, viaja con su inteligencia artificial. Viaja con su inteligencia artificial y el primer ministro le reportará con las tecnologías de la información las 24 horas del día. Esa es la salida constitucional que hemos encontrado, estoy seguro que vamos a tener. Mañana tenemos una reunión en el Congreso de la República. Y lo otro, hemos presentado otra reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas, este es un tema ya de fondo, puedan ayudar al control de nuestras fronteras. El artículo 165 de la Constitución le encarga esta responsabilidad a la Policía Nacional. Y en el tema migratorio, ustedes habrán podido apreciar, el gobierno ha tenido un giro, un cambio en este tema, por varias razones. Acá no tenemos nada contra los venezolanos que han venido a nuestro país, la gran mayoría de ellos, ¿no? ¿Las Fuerzas Armadas asumen sí, el control o apoyan? Una de las tareas de la misión constitucional de las Fuerzas Armadas es el control fronterizo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos decidido en el gobierno son tres cosas que están en nuestras leyes, que en nuestro país solamente tienen que entrar aquellos que tengan una tarjeta migratoria, un pasaporte y una visa, como cualquier país civilizado del mundo, ¿no? Hace algún tiempo se dio, digamos, una decisión política del gobierno anterior, de gobiernos anteriores, de permitir el ingreso de 800.000 personas en 2 años y colapsaron nuestros servicios públicos, ¿no es cierto? No tenemos la capacidad de continuar con ese flujo. Esa es una decisión de Estado. Entonces, hemos dado una ley que le da 6 meses de plazo para que puedan renovar su residencia, registrar, poner sus 10 huellas dactilares en todos los establecimientos policiales que existen en el país, porque en este momento existe un problema, no sabemos cuántos ilegales hay en este país en este momento. Entonces, con todos los problemas de orden interno, no quiero ver un debate sobre ese tema, pero queremos saber quiénes son, cuántos son, dónde están, dónde viven, a qué se dedican, y para eso tenemos un plazo de 6 meses. Y eso va de consumo con esta reforma constitucional, porque sí está demostrando eficacia la participación de las Fuerzas Armadas en nuestros puestos fronterizos, no solamente en el norte y en el sur, sino también para ver qué está pasando en el Putumayo. En el Putumayo hay mucho narcotráfico que viene de Colombia, que se ha infiltrado hacia nuestra población y que se está causando estragos. Todo el esfuerzo que el Perú hizo en la erradicación de coca, yo era jefe de vía en el 2016, dejamos 40.000 hectáreas, y hoy los cálculos más conservadores nos dicen que tenemos más de 100.000 hectáreas de coca en nuestro país. Tenemos un problema de seguridad nacional. Entonces, es muy importante también, recordar que acometer las tareas de seguridad nacional significan un avance sustantivo para la consolidación y el respeto de Perú y las garantías para la inversión y sobre todo es asegurar los derechos de nuestros ciudadanos. Entonces, eso es lo que hemos pensado hacer en los próximos 12 o 14 meses en el tema migratorio. Lo repito, es un esfuerzo que no tiene nada que ver con la decisión que se toma respecto a la situación de venezolanos, que muchos de ellos, por ahí dicen los economistas, contribuyen a nuestro PBI a largo plazo y todo un debate, yo pienso lo mismo, pero hay un sector muy pequeño, muy violento, que está realizando crímenes atroces, y esto es lo que se tiene que frenar en el país, ¿no? Así que en el plano internacional estamos haciendo unas propuestas muy serias, y en el plano interno creo que hay que recobrar la confianza de la ciudadanía, ¿no? Porque es un problema muy complejo el orden interno que tenemos que tratar, además con una reforma policial malhada, está un poco la palabra reforma en la policía, pero créanme
que estamos haciendo esfuerzos solamente para cambiar dos cosas en la policía en este año. Uno, el tema de los ascensos, que ha estado muy manoseado. Han vendido los ascensos, me avergüenza decirlo, el anterior gobierno. Siento vergüenza como funcionario público constatar que hay unos escrupulosos que han vendido los ascensos en la policía, ¿no? Y dos, el tratar de que la policía tenga que hacer aquello que está haciendo. No sé si se han dado cuenta que hay muchos policías de tránsito en todo el país, en todo Lima en estos días. Y esa es una decisión que hemos tomado porque esa presencia es muy disuasiva y creemos que las estadísticas van a cambiar un poco nada más en los próximos meses, ¿no? Así que están haciendo algunas cosas que quería contárselas y sobre todo... ¿Y la propuesta del alcalde de Lima de ir hacia una policía de tránsito? Es una propuesta que se nos ha planteado, sobre todo a través del teniente alcalde. Le hemos explicado que podría colisionar con la Constitución. Es sano escuchar, por ejemplo, encargarle al alcalde de Lima el control del tránsito en el damero de Pizarro, por decirle, ¿no? Podría ser un buen inicio, pero creemos que la mejor manera es el patrullaje integrado, ¿no? Un policía, un sereno, que es la fórmula que funciona y que nos ayuda un poco a enfrentar esta crisis y esta violencia que estamos viendo en el país. Hay un término que de manera recurrente hemos utilizado y está referido a, como lo ha dicho Víctor, Sí. a orden, paz y seguridad. Qué importante es tener orden, paz y seguridad. Y uno de los principales problemas que tiene nuestro país está sentado en el tema de la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana y la corrupción son esas dos aristas que tenemos que combatir, digo yo, porque el ciudadano percibe a través de ello que el sistema no funciona. Dice, el sistema judicial no funciona porque es esa puerta giratoria donde los delincuentes entran y salen. Sin embargo, tenemos una gran oportunidad. Y la oportunidad se asienta precisamente en crear módulos de flagrancia para poder sancionar de manera célere. El proceso inmediato está establecido en el código, pero lo que no tenemos son módulos de flagrancia en donde todos los agentes del sistema de justicia, desde policía, fiscal, poder judicial, incluida la defensa pública, interoperen, interactúen y se juzgue esos delitos como robo, hurto, delitos de violencia de manera inmediata. Nosotros tenemos reportes en el módulo de flagrancia que implementamos el año pasado en julio. Implementamos el primer módulo de flagrancia con tecnología de punta. Tenemos reportes donde hemos llegado un caso desde la comisión del delito hasta la sentencia en 9 horas. Y estamos sentenciando en 48 horas, en 52 horas, en 4 días, en 3 días. Porque los costos de un proceso penal son costos elevados. Para que tengan una idea, una audiencia de juzgado cuesta aproximadamente 520 soles. Y si se trata de una sala superior, 720 y tantos soles. Para llevar a cabo un proceso de estos que se cometen, por ejemplo, del arrebato de celular, comúnmente estamos utilizando más o menos 12 sesiones. O sea, si cuantificamos cuánto le cuesta ese proceso al sistema de justicia. Sin embargo, cuando hablamos de flagrancia, vamos a ver que nosotros en 2, en 3 sesiones, hasta en una, si se aplican principios de oportunidad y otros, se juzgó el caso y se cerró el caso. O sea, los costos del servicio justicia son menores, pero además también el impacto que tiene esto en la población, porque le genera seguridad y porque hay una respuesta de que no hay impunidad. Eso es muy importante. Los módulos de flagrancia, lógicamente, para existir, necesitan fiscales y jueces que se dediquen a tiempo completo a las 24 horas del día, porque en Trujillo funciona a las 24 horas del día, se hace servicio nocturno. Pero para eso requerimos... ¿La cuestión es solamente presupuesta o tienen ustedes los cuadros? Nosotros tenemos los cuadros, pero sí necesitamos presupuestos primero para crear la infraestructura necesaria. Segundo, para darle la tecnología de punta que requieren ellos. Y tercero, también los costos que importan el componente humano de contratar personal, jueces y fiscales que se dediquen exclusivamente a eso. Y no son costos altos. ¿Y eso óptimamente en qué tiempo podrían estar operando? Nosotros implementamos el año pasado el módulo de flagrancia en Trujillo, que es el módulo modelo. Luego lo hicimos en Lima Sur. Este año, con menos recursos y quizás con menos capacidad, se ha implementado en Lima Norte, muy pequeño, por cierto, no suficiente, pero yo sí creo que es importante hacerlo en Lima Centro. Es importante y es vital porque el mayor índice de criminalidad luego de Trujillo, nosotros advertimos en Lima Centro, alrededor de todo Lima. Entonces, el impacto
de cómo funciona el sistema justicia, cuando sucede este tipo de hechos va a ser mucho mejor, digamos así. Y por eso es importante el tema presupuestal. Lo hemos pedido muchas veces, pero no se nos ha otorgado. Y luego de ello también hay algo importante que quizás lo has dicho con relación a transparencia. Por un tema de recursos, nosotros no hemos podido transmitir lo que se ha logrado en el Poder Judicial a través precisamente de implementar aplicativos tecnológicos. Tenemos un aplicativo tecnológico que se llama Casillero Digital Juez-Jueza, donde un ciudadano puede ver toda la producción judicial que tiene un juez en el despacho. Se ingresa, se pone el nombre, el apellido y se sabe cuántas sentencias ha emitido. Pero no solamente eso, virtualmente se ve toda la decisión en conjunto. De suerte tal, si el juez emitió 1000 sentencias, usted ve y baja las 1000 sentencias y puede saber en qué norte va su producción, pero también si es predecible, si sigue la misma línea jurisprudencial homogénea. Eso es transparencia total. A partir de ahí nosotros hemos querido trabajar, bueno, este año esperemos que se haga un tema de utilizar inteligencia artificial, que por cierto también ahí hay que tener mucho cuidado con el tema de inteligencia artificial, pero sí en algunos casos hemos utilizado con un proyecto justo que teníamos un proceso automatizado para hacer algunas resoluciones. Automatizado, entonces, automatizado. Digamos, no llamarlo robotizado. No robotizado totalmente, porque siempre está la decisión del juez. Y otra fortaleza que tenemos nosotros, y quizás para algunos puede ser oportunidad, y debilidad, es el tema de la provisionalidad de los jueces. A menudo se cuestiona la provisionalidad de los jueces. Y es verdad, necesitamos tener jueces titulares. Pero también recuérdese que esta provisionalidad... Pero es una larga historia, ¿no? Es una larga historia. Ya debería ponerse... Bueno, corresponde a la Junta Nacional de Justicia, que está convocando precisamente ahora concurso para que puedan haber magistrados titulares. Pero también en la Corte Suprema la provisionalidad fue una oportunidad. ¿Por qué? Porque en manos del presidente o presidente está la decisión de designar magistrados provisionales en la Corte Suprema. Y por primera vez en la historia del Perú hubo paridad, porque yo implementé la paridad en la Corte Suprema. De los 50 magistrados que integran las salas permanentes y provisionales, 25 varones, 25 mujeres. Esto significa paridad con meritocracia, por cierto. Y eso es importante, porque nosotros no vamos a poder hablar de democracia si es que no hay igualdad, si es que no hay paridad, si es que las mujeres no ingresamos a esos escenarios de toma de decisiones en igualdad, lógicamente, que nuestros pares los varones. Bueno, pero en la carrera larga también que se hace en la justicia no siempre es fácil encontrar esa combinación sí la hay. De la paridad y la meritocracia y la calidad. Nosotros vamos a ver que en la estructura judicial, cómo es que a nivel de jueces de paz es prácticamente homogéneo el porcentaje entre varones y mujeres, a nivel del primer nivel justicia de paz. Pero conforme uno va subiendo se va dando cuenta que hay un estancamiento. Por eso es que hablamos que hay una segregación vertical y una segregación horizontal. Porque si uno sube a un juzgado especializado de primera instancia, va a darse cuenta que la mayoría son varones, casi 60-40%, pero también de que las mujeres integran más los juzgados de familia que los otros juzgados. Y si va a las salas superiores, también está muy vinculado. En la sala superior la presencia es mayoritaria de los varones que las mujeres. Y siempre hay esa segregación horizontal donde las mujeres se van a áreas menos duras, llamémosla así. Y en la Corte Suprema, si bien es cierto, hemos crecido en algo, somos 20 jueces en la Corte Suprema, solo 5 titulares, se ha incrementado el número de mujeres, pero requerimos, lógicamente, paridad. La judicatura, la presencia suya en un tiempo en la presidencia judicial y la de la señora Benavides en el Ministerio Público son prácticamente más simbólicas que reales. Bueno, en la Fiscalía sí han habido más mujeres como fiscales de la Nación, pero recuérdese que en el Poder Judicial, después de 200 años, fue la primera presidenta mujer del Poder Judicial. Y probablemente no lo haya. Yo espero que sí, y estamos nosotros las mujeres que estamos en la Corte Suprema abocadas precisamente a eso, a que tengamos representación ahí. Pasamos al doctor Carranza. A ver, comenté sobre oportunidades y fortalezas de nuestra economía. Ahora voy a comentar sobre las debilidades y las amenazas que tenemos. En las amenazas externas, una
ampliación del conflicto que existe entre Rusia y Ucrania y una gran crisis financiera internacional, tienen probabilidad de ocurrencia baja. Y tenemos nosotros las fortalezas para soportar un periodo complejo mientras esto se va resolviendo, ¿no? Tanto lo de Rusia-Ucrania como el tema financiero en Estados Unidos fundamentalmente. Internamente sí tenemos un serio problema y es el cambio en nuestra Constitución. Esa es la principal amenaza que tenemos. Todas las fortalezas y las diferencias enormes que tenemos con países como Argentina, con inflación de más de 100%, o como Bolivia, que está entrando en un proceso de crisis cambiaria, ¿no? e inflacionaria muy fuerte que se va a desarrollar a lo largo de este y del próximo año, lo hemos evitado en Perú gracias a nuestras instituciones. Y son instituciones creadas a partir de la Constitución del 93. La frase que comentaba Alfredo de crecimiento lleva a reducción de pobreza tiene los fundamentos en esa Constitución del 93. Y ese es el principal amenaza que tenemos. En debilidades, lo hemos comentado también, el tema de gestión pública, ¿no? Todos los atrasos, malos servicios en salud y educación, trámites innecesarios, demoras, expedientes que están paralizados y no se puede promover la inversión, ¿no? El tema de conflictividad social también es una debilidad que tenemos que abordarla de manera integral, como se ha comentado, especialmente en los temas de minería, y para eso hay soluciones que en el pasado le hemos implementado, ¿no? Y luego en la discusión podremos ahondar sobre eso, ¿no? Y evidentemente la alta incertidumbre que tiene el sector privado y que lo que está mostrando es un retraimiento de la inversión privada, ¿no? El año pasado nuestra inversión estuvo plana. Este año se estima que tendremos una caída de la inversión privada. Este país puede crecer al 6% sin ningún problema. Tenemos las fortalezas y las oportunidades. Pero con todas estas debilidades, el crecimiento se estima entre 1 y 2%. Por eso es fundamental retomar todas las reformas estructurales, los cambios, un cambio de actitud, que muy buenas noticias las que nos dio el Premier respecto a las acciones que se están tomando, pero fundamentalmente forjar una visión común de futuro, una visión de prosperidad, porque eso va a ser el proceso de legitimidad que nos va a permitir avanzar como país. Gracias. Doctor García. Gracias. Yo creo que la gran responsabilidad que tiene hoy el gobierno es de recuperar el concepto de autoridad. El país reclama y necesita que en el Estado exista una autoridad ciertamente democrática. No podemos darnos el lujo de ver cómo cotidianamente se falta el respeto o se atropella la dignidad de un policía, de un fiscal, de un juez, ¿no es cierto? Y de alguna manera se ponga en tela de juicio el compromiso que tiene el Estado, incluso a través del uso de la fuerza de conformidad con los principios y valores democráticos para permitir que el conjunto de los ciudadanos puedan ejercer sus deberes y sus derechos, que exista gobernabilidad, que en las calles exista paz y tranquilidad ciudadana. No resulta muy agradable el que tengamos que discutir si un grupo de efectivos militares pueden o no izar una bandera. Ciertamente eso es inaceptable. Comparto con Lucho que hay que hacer una batalla esclarecedora en relación al tema de la Constitución y particularmente del modelo económico. Lo primero que habría que decir es que es falsa esa dicotomía entre la Constitución del año 79 y la del 93. El texto del 93 es una constitución de balance que se sustenta en el Estado democrático y social de derecho que se construye en el texto del 79, al cual le introduce algunas reformas, algunas modificaciones,
o algunas mutilaciones que incluso que eran de tipo social que han sido recuperadas a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pero finalmente tenemos una buena constitución. Y por último, aún teniendo una mala constitución, el futuro de un país no se genera por el solo hecho que una norma pueda transformar la realidad. Eso es inexacto, eso es falso. Y en relación al modelo económico, tenemos, y aquí están los economistas que dan batalla todos los días, en el sentido de que desde que se implementó el modelo de economía social de mercado, no el de economía del libre mercado, el de economía social de mercado, el Perú ha dado un salto gigantesco, importante, significativo, en el crecimiento económico y en la eliminación de la pobreza. Si hay que hacer mejoras para que los derechos laborales sean mejor respetados, si hay que hacer mejoras para que los derechos de los consumidores sean mejor atendidos, si hay que hacer mejoras para que el Estado pueda cumplir su rol de manera adecuada, por supuesto, bienvenido. Pero la base, el núcleo del modelo debe ser respetado, ¿no? La licencia privada, la subsidiariedad del Estado, el rol del Banco Central de Reserva, todas esas cosas creo que tenemos que ser conscientes que han sido positivas para el país y deben continuar. Y creo que, por último, tenemos que emprender una gran campaña para, digamos, entender cabalmente que en el Perú se respetan los derechos humanos. Ciertamente pueden haberse producido, generado y surgido algunos hechos que pudieran merecer la atención de la justicia. Corresponderá al Ministerio Público y al Poder Judicial en ejercicio de su autonomía el que se pueda, digamos, sancionar a los presuntos responsables por determinados hechos. Pero nosotros confiamos en esa autonomía y en esa independencia. No podemos aceptar que un informe le diga al Ministerio Público que tiene que llevar a cabo una investigación con un enfoque étnico-cultural. En primer lugar, porque ese enfoque es incorrecto en relación a los hechos que se pretenden investigar, y en segundo lugar, porque afecta la autonomía. Es inaceptable que se diga que en relación a los sucesos del 7 de diciembre hubo un enfrentamiento. Enfrentamiento hay cuando se encuentran los barristas de la U y de la Alianza, y aquí creo que de los dos grupos, eso es un enfrentamiento. Pero cuando existe, digamos, un estado de emergencia que condiciona, limita o restringe ciertos derechos, cuando un policía está en la calle para defender el orden y defender los derechos fundamentales de todas las personas, eso se llama violencia y resistencia a la autoridad. Y tampoco podemos aceptar que se siga o se haya restablecido el concepto de que en el Perú hemos tenido una guerra interna. No, en el Perú ha habido terrorismo y eso y que además es una figura que está internacionalmente reconocida. Tampoco podemos aceptar la noción de masacre, porque masacre, que es una expresión, digamos, vulgar, en el ámbito técnico sería genocidio. En el Perú no ha habido genocidio. Lamentablemente, ese informe en los próximos meses y eventualmente años va a ser una constante en el país y hay que estar preparados para ello. Y lamentablemente va a ser utilizado como bandera de agitación para los grupos subversivos. Estoy seguro que ese informe va a servir de pretexto para justificar actos de violencia en el Perú. Embajador Pareja, si bien es el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la que se refiere el doctor García Toma es un tema propiamente, digamos, de competencia del Ministerio de Justicia en cuanto a su crítica y a su cuestionamiento, la Cancillería, la política exterior, digamos, manejada desde la presidencia, ¿crees que debería tener un papel mucho más severo frente a ello? De hecho, este informe, aunque no es vinculante, y es un preinforme, ¿no? Sí, no es vinculante. Aunque no es vinculante, sí afecta la imagen del gobierno y del país en general, ¿no? Porque es un informe sumamente duro, es un informe sesgado, es un informe con un tremendo contenido ideológico, y que es inaceptable para el país, ¿no? En general para el país, no digo para el gobierno, sino para el país.
Y por eso, retomando lo que se ha dicho aquí un poco entre todos, para contrarrestar esto, pues el gobierno tiene que dar una imagen de respeto a los principios democráticos, a los pilares de la democracia, a la separación de poderes, ¿no? Y eso es lo que va a reforzar la imagen negativa que puede haber dado ese informe o algún otro que se presente en las próximas semanas o meses, ¿no? Entonces es muy importante proyectar esa imagen de estabilidad, de orden, como decía el doctor García Toma, y de respeto a las instituciones, ¿no es cierto? Eso es lo que va a dar la fortaleza al país. Y también, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico es muy importante, ¿no? Nuestra relación, sobre todo con los Estados Unidos y con la Unión Europea, la lucha contra el narcotráfico, el tema del medio ambiente también es muy importante, ¿no? Teniendo en cuenta la Amazonía, teniendo en cuenta el Amazonas y todo lo que eso implica. Afortunadamente ahora con el nuevo gobierno de Brasil, pues vamos a tener un aliado importante en la preservación de la Amazonía, ¿no? Y yo creo que esos temas puntuales son los que van a dar mayor fortaleza a la imagen del Perú en el exterior y a la credibilidad de nuestro país y lo que puede generar también el retorno a las inversiones extranjeras, ¿no? Bueno, pasamos ya a nuestra última intervención porque ya la hora hemos esperado al primer ministro primero y yo sé que el tiempo de ustedes también es importante. Señor Ferrer. Muchas gracias. Bueno, simplemente para redondear las ideas que hemos expuesto acá desde el punto de vista del comercio exterior y de la economía, creo que así como hemos hablado de las fortalezas, que ya lo mencioné, los 4 fantásticos, estos 4 sectores que son claves para nosotros y que todavía son también una oportunidad, porque justamente no se han desarrollado a su máxima expresión. Hay mucho que hacer todavía. También quiero referirme a algunas debilidades y amenazas que ha mencionado Lucho, que yo quiero insistir en ellas, porque ciertamente para que estas oportunidades se desarrollen necesitamos trabajar en las debilidades y reducir las amenazas. Y ciertamente creo que las amenazas hoy día y adelante no están necesariamente en el ámbito externo, como bien lo ha dicho Lucho Carranza. La inflación se está empezando a controlar, hay la tendencia a que vaya a la baja, Estados Unidos está tomando sus medidas, Europa también. Vamos a convivir con la inflación un tiempo más, pero no en los niveles que hemos tenido. La guerra Rusia-Ucrania ya creo que el mundo incorporó esa contingencia, ¿no es cierto? Y esperemos que eso concluya cuanto antes, pero digamos, al Perú directamente no nos ha afectado y no nos afecta. ¿Dónde están las amenazas para el Perú y nuestras debilidades? Internamente. Somos nuestra propia amenaza. El Perú es la amenaza del Perú. Es el orden interno, es la paz social, es la conflictividad. Y también coincido con el tema del cambio de la Constitución, pero no me refiero al cambio de algunos aspectos de la Constitución, que creo que lo necesitamos. Hay reformas puntuales. El problema es cuando queremos rehacer la Constitución, una nueva Constitución que parta de cero. Ese es el problema, no que hayan reformas de algunos aspectos que se requieren, sino cuando queremos empezar de cero, ¿cierto? Estados Unidos tiene una sola Constitución de hace 200 años y ha cambiado artículos, pero no cambió la Constitución. Entonces el Perú tiene que hacer lo mismo, identificar dónde deben hacerse los cambios en la Constitución y no pretender partir de cero una asamblea constituyente que ya vemos que en Chile ha fracasado hace pocas semanas porque quisieron cambiar, refundar el país, hasta el nombre le iban a cambiar y fracasó. Y creo que justamente lo que algunos grupos de izquierda quieren cambiar, ¿no es cierto?, radical, es justamente lo que mejor ha funcionado en la Constitución, que es el llamado modelo económico, que se menciona como si fuera algo que hay que cambiar. Ese modelo económico es el que ha generado que el Perú pasara de tener cerca de 40, 50% de pobres, y la cifra la conoce Lucho Carranza mejor que yo, a tener 20. Bueno, hoy día tenemos 27.2, porque después de la pandemia, con la inflación y con el gobierno de Castillo, que fue nefasto, hemos subido 7.2% de pobreza. ¿Saben cuántos pobres son esos? Más de 2 millones de pobres, más nuevos, a raíz de justamente estas cifras, pandemia, Castillo, inflación. Este huracán que hemos tenido, este tsunami, ha generado 2.400.000 pobres más, en un país que ya tenía 20% de pobres. Entonces, ¿qué es lo que, y tratando de explicarlo en simple, el modelo lo que hace, el modelo social de mercado lo que hace es generar los recursos, es que permite
que el Estado, a través de su actividad privada, porque básicamente el país funciona con la actividad privada, no con la actividad pública. El 85% de la actividad del país es privada. Entre el 15 y el 20 es pública. Por lo tanto, si tú anulas la actividad privada, ese 15% que te queda, es imposible que el Perú logre crecer el 6%, que es una cifra razonable de crecimiento. Hemos llegado a crecer 7 y 8 también. Pero estamos creciendo 1%, 2%. Con eso no reducimos ninguna pobreza. Con eso hacemos que los pobres sigan siendo pobres y de repente van a haber más pobres. Necesitamos crecer al 6%. Ese modelo genera el recurso. Los impuestos, el empleo, el consumo, las inversiones. Ese modelo es lo que genera eso. Por lo tanto, el problema no está en el modelo, está en la gestión pública, porque esos recursos son mal utilizados, hay falta de capacidades en el sector público y además hay corrupción. Entonces, los recursos están ahí, el problema es que están mal utilizados, hay una deficiente gestión pública. Al Perú lo que le falta son políticas públicas y gestión pública, no un cambio de modelo, aunque puedan haber ajustes en la Constitución. Entonces, ese tema es crucial entenderlo, porque a quien más va a perjudicar un cambio en la economía no va a ser a las empresas ni a los pudientes, va a ser a la gente más pobre. El 27% pasaremos a ser 30, 35, y eso es lo que no queremos. Por eso es tan importante entender, ¿no es cierto?, a qué se refiere cuando cambiamos la Constitución. A ver qué cosas cambiar y qué cosas no se deben cambiar. Creo que todos estamos de acuerdo que hay cosas que cambiar, pero no todo se tiene que cambiar. Y hay que saber bien qué cosas no se deben cambiar. Y justamente el modelo es lo que no se tiene que cambiar. Es justamente lo que estamos sostenido del año 2000. Y con esto termino. Cuando asumí la cartera de viceministro en el año 1999, el Perú exportaba 7.000 millones. 7.000 millones exportábamos. Es estadística, no lo dice Alfredo Ferrero. Cuando salí del gobierno en el año 2006, exportábamos 21.000 millones. Habíamos triplicado. Hoy día el Perú exporta 65.000 millones. Ese es el impacto de la apertura comercial a nivel de los tratados de libre comercio que han sostenido el crecimiento del Perú durante más de 20 años. 7.000, 21.000, 65.000. Y todavía estamos para crecer. O sea, el Perú exportaba en el año 2000 menos de lo que hoy día exporta solo la agroindustria. Para que nos ubiquemos en contexto. Y la agroindustria exportaba 700 millones, ya lo dije antes. Hoy estamos en cerca de 10.000. Esas son las cifras del progreso. Esas son las cifras que permiten el empleo, la recaudación de impuestos. Igual que en la minería, el desarrollo minero permite el canon, las regalías, el empleo y los impuestos. Esa actividad económica productiva tiene que ser incentivada por los gobiernos de turno, y la Constitución debe garantizar estabilidad, certidumbre, un poder judicial autónomo y eficiente, ¿no? Una Cancillería que nos ayude a poder colocar los productos afuera y que permita mejorar las relaciones con el entorno. Y en la medida que todo funciona, el Perú es un país, por eso digo, estoy optimista pero cauteloso, porque todavía hay mucho que hacer, pero hay de dónde hacerlo. Tenemos materia prima para desarrollarlo. Ya depende de nosotros. Gracias, doctor Ferrero. Bueno, gracias a todos y a cada uno de ustedes por esos aportes agudos, inteligentes, esclarecedores y fundamentalmente francos, con que ustedes nos han puesto un derrotero de aquí al 2006, que vamos a ver cómo lo aprovecha el gobierno, ¿no? Nos ha traído algunas buenas noticias el primer ministro, y así como nuestras fortalezas son enormes y potentes, como lo han puesto ustedes sobre la mesa, hay amenazas sobre las cuales hay que trabajar mucho, ¿no? Amenazas enormes. Ya. Lo dicho, porque como saben, yo presido una sala penal de la Corte Suprema, y eventualmente cualquiera de los casos que pueden haber sido expresados pueden llegar a mi conocimiento. Yo lo que tengo que decir solamente es garantizar independencia e imparcialidad, pero también decir a la ciudadanía en general que nosotros en el Poder Judicial, y eso ha sido parte de mi trabajo, cuando impartimos justicia con enfoque de derechos humanos, con enfoque de género y con enfoque de interseccionalidad. Eso es muy importante y en eso estamos trabajando. Gracias. Bueno, muchas gracias, pues. Muchas gracias y mucha suerte, especialmente para la revista Cosas, de recoger una contribución tan importante como la de ustedes.